Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es la licenciada Amberly Vélez-Ver y hoy me acompaña la licenciada y también catedrática auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Maite Rivera Rodríguez. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte por acá y poder saludarte. Mira, pues qué curioso, ¿verdad? Porque aunque hace 96 años Herminia Tormes se convirtió en la primera abogada y jueza en Puerto Rico, de eso han pasado casi 100 años, pero lo cierto es que todavía la brecha entre géneros, ¿verdad? Y también entre abogados y abogadas, pues permanece, ¿no? Y eso lo pudimos ver en un estudio que recientemente publicó tanto Microjuris como Estudios Técnicos, en el que se revela un dato muy importante, y es que, por ejemplo, aunque las abogadas solemos estar más preparadas académicamente que los abogados, solamente un 7% de las abogadas logra ser socia capital de algún bufete, y esto versus un 23% de abogados que logran alcanzar esa posición en los bufetes. Entonces quería conversar contigo, ¿verdad? Sobre todo para que nos dijeras a qué tú crees que responde esta brecha entre géneros en nuestra posición y, bueno, en nuestro gremio. No sé si quieras comenzar en términos generales. Bueno, pues primero que nada, antes de comenzar de lleno con las preguntas, quería felicitar a Microjuris porque realmente en los años que llevo manejando temas de la profesión legal, una queja recurrente que he tenido es la falta de estudios que hay en Puerto Rico sobre la profesión legal. Así que estos estudios que ha venido haciendo Microjuris en estos últimos años han, a mi juicio, ¿verdad?, llenado ese vacío y veo cosas muy buenas en los datos, como por ejemplo visibilizar no solamente a las mujeres, sino también a las personas no binarias. Y eso es muy importante ¿verdad?, para conocer el perfil de nuestra profesión. Y lo llevamos con orgullo, que la verdad que identificamos ese espacio, esa necesidad, y dijimos pues manos a la obra. Y esto es uno de los hallazgos que hemos encontrado, esta brecha. ¿A qué tú crees que se debe? Bueno, pues mira, esa pregunta yo creo que es una pregunta que nos obliga a reconocer que el discrimen es una realidad en la profesión legal, ¿verdad? Y cuando hablamos de a qué responde, ¿no? O sea, porque la brecha salarial y la brecha de las posiciones que se ocupan es solamente uno de los múltiples reflejos del discrimen en la profesión legal. Entonces, cuando la pregunta es a qué responden esas brechas, porque son distintas brechas, ¿no? Yo tengo que decir que, primero que nada, nuestra profesión, ciertamente, igual que cualquier otra, pues refleja lo que es nuestra sociedad. Así que no podemos abstraer el gremio, ciertamente, de la sociedad, así que nuestra sociedad es una sociedad patriarcal, eso es un fenómeno histórico que no se debe negar, y también la historia misma de la profesión, porque cuando examinamos la historia de la profesión legal, no es una historia de inclusión, es una historia de exclusión, ¿no? Y como es una historia de exclusión, donde a las mujeres en cierto momento no se les permitía, ¿verdad?, pedir admisión, no se les permitía ser admitidas a la abogacía, aunque hubiesen estudiado, y hay un caso muy famoso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el caso de Mayra Bradwell, donde un juez dice en una concurrencia que por su naturaleza, ¿verdad?, naturaleza misma, permitirle a una mujer fungir como abogada y ejercer la abogacía pondría en riesgo nuestro propio futuro como seres humanos, ¿no? Porque las funciones de la abogacía no se ven como algo que es afín con el carácter de las mujeres, ¿no? Hay un temor ahí que se refleja en esa decisión, y entonces estás diciendo que tal vez eso es una de las razones por las cuales que es un miedo, ¿verdad? Sí. Por nuestra naturaleza. Por la naturaleza y porque se nos reduce a una identidad, yo diría, única, que es la reproductiva, no es la productiva, es la reproductiva, no es la pública, es la doméstica, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que lo que vemos en los datos aquí en Puerto Rico no es muy distinto a lo que se ve
en Estados Unidos, por ejemplo. Esa brecha que mencionas es común en Estados Unidos, donde se ha reportado, tengo unos datos del 2015 de un estudio que hizo la profesora Deborah Rowdy, donde se indica que las mujeres tenemos solo 7 de los 100 bufetes más grandes de Estados Unidos tienen una mujer como managing partner. 7 de cada 100, de los 100 bufetes, perdón. Y de 2 a 5 veces más probabilidad que un hombre se convierta en socio versus una mujer. Entonces, en resumen, eso significa que en la pirámide, ¿no?, de las jerarquías en el ámbito privado, estamos más representadas en la parte de abajo, pero en la parte de arriba definitivamente no. Y eso se ve en Puerto Rico no solamente en el ámbito privado, sino también en el público. La judicatura, por ejemplo, es un ejemplo. Así mismo. Aunque esté presidida actualmente por una... Está presidida... por una abogada, y anteriormente también lo estuvo con Fiormata. Sí, y la mayoría, bueno, los últimos datos que yo pude recopilar, que son de un par de meses, reflejaban que la mayoría de las juezas son mujeres. Pero si lo segregamos por la jerarquía, ¿no?, de jueces municipales, jueces superiores, jueces de apelativo, perdón, y jueces del Supremo, pues ahí vemos cómo ese número se va reduciendo. Mientras más alto es el puesto, menos porcentaje de mujeres tenemos en esos puestos en la judicatura. Aunque, como dije, la mayoría, según esos datos que tengo de abril del 2022, son mujeres. Entonces eso directamente apunta a, por ejemplo, lo económico, porque las juezas municipales cobran menos que las superiores y también que el apelativo y obviamente que el Supremo. Licenciada, y cuando se trata de una abogada que va a trabajar por cuenta propia, ¿a qué discrímenes puede esperar, verdad, enfrentarse? Bueno, yo creo que las abogadas que están posicionadas en un trabajo por cuenta propia, lo principal es que no van a tener las protecciones que legalmente están establecidas para aquellas abogadas que son empleadas ¿verdad?, en algún lugar, ya sea privado o público. Yo he tenido conocimiento de profesionales abogadas que litigan, trabajan por cuenta propia, y luego optan por la maternidad y enfrentan problemas económicos, de todo tipo, económicos y también falta de comprensión dentro de lo que sería el andamiaje judicial, ¿no? Estas fechas en mi calendario están bloqueadas porque estoy, ¿verdad?, en un descanso por maternidad, y parece ser que hay una distinción que no entiendo por qué entre aquellas abogadas que son empleadas y están fuera por licencia y aquellos casos donde trabaja por cuenta propia, se percibe soy mi propia jefa, cuando la realidad es que trabajar por cuenta propia no necesariamente implica que vamos a tener ciertos beneficios. Todo lo contrario, hay que gestionarse el propio plan médico, los propios beneficios, ¿no? Claro. Sí, somos la misma empresaria, administradora, es la abogada y a veces un poco secretaria somos, media mensajera. Bueno, y si sigo, termino de plomera. Eso mismo. O sea, tenemos que hacer muchas cosas quienes estamos por cuenta propia. Definitivamente. También quería preguntarle, licenciada, los discrímenes se pueden dar sexual, ¿verdad?, para la mujer, y también pues de género, ¿verdad?, tal vez como la persona... las obligaciones que tenga pues con los hijos o cuidadora, que se le asignan ciertos roles más culturalmente, ¿no? Quería que nos diera como varios ejemplos en los entornos laborales, los discrímenes a los que se puede enfrentar una abogada. Bueno, quiero comenzar por señalar que el hostigamiento sexual es una manifestación del discrimen por razón de género. El discrimen por género tiene muchísimas manifestaciones y vertientes, y el hostigamiento sexual es una de ellas. Claro está, ¿verdad? El hostigamiento sexual se puede dar entre personas de cualquier género, pero se entiende que es una modalidad de discrimen por razón de género, mayormente sufrido por mujeres. Entonces, en cuanto a cuáles son los discrímenes, que la pregunta que me hace... Sí, ejemplos de diferentes discrímenes sí, asociados al género, ¿no? Asociados al género. Bueno, yo tengo
que mencionar la cultura de trabajo, que a veces es algo que no se apalabra, pero se percibe en la forma en que nos sentimos en el lugar de empleo. Esto pasa, está documentado en los bufetes, por ejemplo, ese discrimen que se vive cuando una abogada ve que constantemente el socio conversa ciertos temas del trabajo con otros colegas y no con ellas, que hay, ¿verdad?, ciertas relaciones que se dan entre los varones, pero no con ellas, cuando son dinámicas, ¿verdad? Estoy dando ejemplo de dinámicas, y yo recopilé algunas hace un par de años y una abogada me decía, constantemente me ha pasado que estoy en una reunión con mis jefes y cuando yo voy a hacer una aportación de alguna idea, ¿verdad? O dar mi opinión, me siento invisibilizada. Pero si lo dice un abogado varón, entonces ahí hay un celebrado, aplauso, hay que celebrarlo. Así que ¿verdad? Mi idea en ese sentido es que, pues claro, hay discrímenes que están apalabrados, el discrimen salarial, penalizarla directa o indirectamente porque hace un rol de cuidadora, ya sea de madre, de hijo, de lo que sea, ¿no? El familiar que sea o el ser querido que sea. Pero también hay otros que son manifestaciones en el ambiente, ¿no? Que puede ser un ambiente hostil, no en el sentido de hostigamiento sexual, sino en el sentido de que no es realmente un ambiente que propende a la equidad. Y por eso yo creo que hablar de la cultura laboral es importante. Y eso se está viendo también o se está visibilizando por series en Netflix, incluso creo que hay una que se llama Partner, que es una abogada que también se enfrenta a diferentes de estas dinámicas, entonces quiere ser socia, pero bueno, ahí está toda la serie para que la vean de todo lo que ella enfrenta y asociado al género sobre todo. Y que son lo que alguien podría pensar sutileza, ¿verdad? Si por ejemplo se dirigen a los abogados como licenciados y a la abogada de otra manera, es decir, no licenciada, es decir, muchacha o fulana, Nina. o ajá. ¿Qué es lo que estamos diciendo, no? Hay mucho que se dice ahí y eso es a lo que yo me refiero. La academia, ¿cómo está abordando esta problemática de estos discrímenes de las abogadas, ¿verdad? Y las mujeres en general. Bueno, pues tengo que decir que en donde lo que conozco, que es la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, los números en las últimas clases admitidas reflejan un incremento en la cantidad de estudiantes que se identifican como mujeres. Y eso... ya es más de 50%. Sí. En la Escuela de Derecho, el año pasado, el 70% eran mujeres. La clase que entró en el agosto del 2021. En este año, 61%. La clase de las admitidas, sí. Eso sería importante poder compararlo con quienes terminan graduándose y quienes terminan revalidando. Sí, eso ¿verdad? Es así. Sería muy interesante verlo. Y entonces, pues, en cuanto a qué está haciendo la escuela se ha propuesto incorporar, ¿no?, asuntos de género de una manera transversal y no solamente de género, sino también en general del prejuicio, del racismo y de la competencia cultural. La American Bar Association recientemente, que es nuestra entidad acreditadora, ¿verdad?, aprobó un nuevo requerimiento para que las escuelas de derecho incluyan eso en su currículo. Así que como parte del currículo del estudiantado, ahora se han incorporado más aún estos temas de discrimen, no solamente por género, sino por raza y otras modalidades, porque es parte de lo que se requiere. Entonces, en los entornos de trabajo, ¿qué soluciones se pueden implementar para mitigar esta brecha? Bueno, yo deslindé, ¿verdad?, pensando en esa pregunta,
las alternativas. Y yo creo que podemos pensar, primero, que depende del entorno. Eso es circunstancial, porque no es lo mismo el ambiente de trabajo en un bufete grande que en una entidad sin fines de lucro, un grupo más pequeño de abogados, con menos recursos, etcétera. Yo creo que el ámbito preventivo, que es uno de los ámbitos que podemos conceptualizar, incluiría pues, la educación con perspectiva de género, claro, esto socialmente hablando, no solamente desde el lente de difusión de conocimientos en el espacio laboral, ¿verdad? La exposición de los empleados y las empleadas a la diversidad, yo creo que es muy importante. Políticas institucionales, ahí vemos el lente institucional, una política institucional que refleje claramente cuál es el compromiso del patrono con estos temas. Y también pues correctivo, ¿no? En la profesión, por ejemplo, hay un entendido de que la conducta discriminatoria es conducta antiética. Y hay ya por parte de la American Bar Association una regla que se aprobó de conducta profesional en esa, ¿verdad? En esa dirección. Y en términos generales en la población, ¿usted piensa que contamos con los foros adecuados o suficientes para lograr cambiar poco a poco este tipo de discrimen o lo que lo causa? Bueno, yo creo que dentro de la profesión, no sé, ¿verdad? Dentro de la sociedad o dentro de la profesión, puedo hablar que dentro de la profesión tenemos el foro de las escuelas de derecho, de los tribunales, de las oficinas, el foro gremial, como las entidades como el Colegio de Abogados y Abogadas, etc. Y yo creo que cada uno de esos foros está tratando en alguna medida, ¿no? De hacer lo propio en cuanto a estos temas, algunos más que otros, pero me consta que está ahí el intento. Me parece que a nivel de Puerto Rico tenemos que pensar en que si los foros que tenemos están haciéndonos su trabajo. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, por ejemplo, una de sus funciones en su ley orgánica es precisamente llevar a cabo estudios, investigaciones y recopilar datos y hacer recomendaciones, ¿no? Sobre las mujeres en la fuerza laboral. Y la gente suele pensar o asociar a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con asuntos relacionados con violencia doméstica. Así es. Exclusivamente. Pero no, las funciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es mucho más amplia. Incluye, entre otras cosas, realizar ese tipo de estudios, ¿no? Yo creo que los datos nos dan el conocimiento y a la vez que hacemos esos estudios, como ocurre con los estudios que ustedes hacen, podemos entonces identificar cuáles son los problemas y las soluciones. Pues muchas gracias, licenciada. Me gustó mucho el consejo que nos dio a las abogadas de que si tenemos en mente algún rate salarial, ¿verdad? De que esto es lo que yo pienso que mi trabajo vale, debemos pues así también comunicarlo y pues ahí tenemos un punto de partida, ¿verdad? Para entonces no quedarnos pues con lo que nos ofrezcan y después pues también enterarnos de que le ofrecieron más al otro compañero abogado con igual o similar preparación académica y profesional. Así que puntualizando en eso, me despido. Muchas gracias por tenerla aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por la sintonía. Hasta la próxima.